Sección patrocinada mediante crowdfunding por... Me llamo Roberto Sanz. Soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, muy especialmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su alto rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en cualquiera de las formas de contacto que encontrará en www.casamiami.es. Estaré encantado de atenderle. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 23 de septiembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1761 cuando el Parlamento inglés decidió aumentar los impuestos para costear un conflicto bélico que sería conocido como la Guerra de los 7 Años, en que se encontraba comprometida Inglaterra. La subida de impuestos causó la ruina de decenas de miles de comerciantes y artesanos que perdieron sus talleres o sus empresas y se vieron arrojados a una situación de hambre e incluso a la prisión por deudas. La reacción de los ingleses consistió no solo en organizar motines contra el pago de los abusivos impuestos, sino también en atacar de manera directa a los recaudadores, a los que contemplaban como despiadados enemigos del pueblo. De manera creciente, aquellos que pretendían arrancar su dinero a los desdichados contribuyentes se vieron convertidos en objeto de agresiones que comenzaron siendo espontáneas y se fueron haciendo cada vez más organizadas. En muy poco tiempo, los recaudadores de impuestos no solo se toparon con palizas más o menos contundentes, sino incluso con la muerte. Enfrentados con la cólera popular, los recaudadores acabaron reaccionando para conservar su integridad física. Pactaron con sus hasta ahora víctimas, renunciaron a perseguirlas e incluso en numerosos casos aceptaron ilegalidades como la práctica del contrabando para evitarse males mayores. En 1765, el gobierno inglés llegó a la conclusión de que su subida de impuestos había sido un fracaso y procedió a buscar otra forma de financiación que no pasara por cargar fiscalmente a los ingleses. La resistencia, sin duda, había dado sus frutos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la agencia tributaria está ayudando al hermano del presidente del gobierno español, David Sánchez, a eludir responsabilidades de carácter penal. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la investigación periodística permitió que saliera a la luz que David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, llevaba al menos 3 años sin pagar el impuesto de la renta en España, a pesar de ser un funcionario al servicio del Estado español y de percibir un salario por ese servicio. Segundo, igualmente quedó de manifiesto que David Sánchez, hermano del presidente del gobierno español, contaba con un patrimonio inmobiliario en el extranjero que no podía justificarse con los ingresos que había percibido en los años anteriores. Tercero, ante la posibilidad de que David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno español, pudiera haber incurrido en distintos delitos, la juez Beatriz Viedma solicitó el pasado 18 de junio a la agencia tributaria un informe que incluyera información sobre el país donde había fijado su residencia fiscal David Sánchez,
el periodo impositivo en el que había realizado el cambio y si fijar la residencia en Portugal resultaba compatible con sus tareas profesionales que se llevan a cabo en la ciudad española de Badajoz. Cuarto, el informe eximió de toda ilegalidad al hermano del presidente del gobierno, a pesar de haber cobrado un salario de funcionario en el extranjero, de no haber pagado el impuesto sobre la renta durante esos años y de haber acumulado un patrimonio inmobiliario de origen desconocido. Quinto, el informe de la agencia tributaria justificaba que el hermano del presidente del gobierno tuviera su residencia fiscal en Portugal mientras trabaja para la Diputación de Badajoz. Sexto, así el informe de la agencia tributaria indicaba que el convenio para evitar la doble imposición suscrito por España y Portugal prevé que las remuneraciones pagadas por un Estado contratante o una de sus entidades locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o entidad solo pueden someterse a imposición en ese Estado aunque fuera residente en el otro Estado. Séptimo, la agencia tributaria hacía hincapié en el informe de que la residencia fiscal en Portugal, fijada con arreglo a la normativa interna de ese país, tal y como establecen los acuerdos de doble imposición, no es incompatible con la condición de empleado público de la Administración española, implicando en este caso que las rentas percibidas de la Diputación de Badajoz están sujetas en España al impuesto sobre la renta de los no residentes y no al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Octavo, el informe de la agencia tributaria también acreditaba que David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno español, no había permanecido en territorio español durante más de 183 días en 2021, 2022 y 2023, por lo que no es residente fiscal en España desde hace 4 años. Noveno, de manera bien reveladora, el informe de la agencia tributaria le llegó a la juez sin firma ni membrete. En otras palabras, ocultaba quién era el responsable o responsables del mismo. Décimo, para justificar semejante irregularidad, la agencia tributaria se excusó alegando que el oficio del juzgado no había encuadrado el requerimiento ni como informe de delito fiscal ni como auxilio judicial, por lo que se había tramitado como una petición de cesión de información no estructurada regulada por el convenio de colaboración suscrito en septiembre de 2010 entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Hacienda. Undécimo, el escrito de la agencia tributaria insistía en que en cumplimiento del oficio, el pasado 29 de julio se puso a disposición del órgano de gobierno de los jueces el expediente electrónico generado que incluía, entre otra documentación, un documento en el que se daba contestación a la petición de información. En el índice del expediente electrónico consta la huella electrónica que garantiza la inalterabilidad de dicho escrito. Duodécimo. La respuesta de la agencia tributaria resultaba claramente insatisfactoria desde una perspectiva legal y la juez libró el 2 de septiembre pasado un oficio para que la agencia tributaria revelara el nombre del autor del sospechoso informe que eximía de toda responsabilidad al hermano del presidente del gobierno español. 13º. Unas horas antes, la juez había descartado incorporar a la causa un informe pericial solicitado por las acusaciones populares unificadas bajo la dirección de Manos Limpias, que ya había solicitado a la juez que citara como testigo al funcionario que había elaborado el informe de David Sánchez. El documento de los peritos iba en consonancia con la información que se había publicado a mediados de agosto, en el sentido de que el documento de la agencia tributaria no llevaba ni membrete ni firma. 14º. Finalmente, en un documento enviado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, al que ha tenido acceso The Objective, la agencia tributaria aporta los 3 nombres y los cargos de los encargados de elaborar el informe que recibió la magistrada Beatriz Viezma sin firma ni membrete. 15º.
El escrito revela que los encargados de redactar el informe no fueron simples inspectores de la agencia tributaria, sino nada menos que la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Baliño, y la delegada especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez. 16. El documento, que firman los 3 responsables del informe, precisa que todos ellos elaboraron el dictamen exculpatorio de forma conjunta. 17. Los 3 se encargaron de la consulta de los datos que constan en las bases de datos de la agencia tributaria sobre David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, así como del análisis de los mismos y de redactar las conclusiones, siendo Clara Isabel Santos Diéguez la que actuó como coordinadora. Y 18, aunque los 3 funcionarios de la agencia tributaria exoneraron en contra de la opinión de reputados fiscalistas al hermano del presidente del gobierno de toda responsabilidad, de confirmarse que incurrió en actividad delictiva, podría ser castigado con una pena de prisión de hasta 6 años, además de una cuantiosa multa económica. La trayectoria de la agencia tributaria desde hace demasiados años está totalmente manchada por la corrupción y la prevaricación. No se trata solo de los inspectores de Hacienda a los que se ha descubierto en diversas tramas de corrupción encaminadas a extorsionar y expoliar a ciudadanos inocentes. No se trata solo de los buscabonus de la agencia tributaria, que llegaron incluso a crear mecanismos de robo de fondos públicos valiéndose de su condición funcionarial. No se trata solo de que más del 51% de las causas contra la agencia tributaria que llegan a los tribunales acaben con una derrota de la agencia tributaria, lo que indica forzosamente que o sus inspectores son de una suma incompetencia, circunstancia que francamente cuesta mucho creer, o que por el contrario incurren de manera sistemática en la injusticia, la ilegalidad y la prevaricación. No se trata solo de que esos mismos inspectores reconozcan no pocas veces a sus víctimas que no existe la menor razón para perseguirlas, pero que lo hacen de todas formas y que si quieren, que recurran. Se trata además de que la agencia tributaria se ha utilizado ilegal y corruptamente al servicio de un poder político indigno. Los casos abundan. Podemos recordar cómo la familia Pujol no ha sido objeto de acciones de la agencia tributaria, a pesar de estar procesados por la desaparición de cantidades verdaderamente fabulosas del presupuesto, procesamiento, por cierto, que lleva extendiéndose más de una década sin que de él haya derivado hasta la fecha la menor acción judicial de sentarlos en el banquillo y mucho menos de condenarlos. Podemos recordar también cómo la agencia tributaria dio por buenas incluso facturas falsas para evitar que pudieran ser procesados la infanta Cristina, hermana del actual rey, y su esposo Iñaki Urdangarín. Y podemos también recordar cómo con el ministro Montoro se creó una lista de la agencia tributaria para perseguir adversarios políticos de la oposición y de su partido, y también de manera más que especial a periodistas críticos con su pésima gestión como ministro. La agencia tributaria no ha funcionado desde hace muchísimo tiempo como una dependencia normal del Estado, sino como una banda de esbirros encargada de expoliar a los contribuyentes con razón legal o sin ella, y como un foco de acciones ilegales al servicio del poder político. Naturalmente, para proceder así ha contado siempre con el anonimato de los perpetradores de estas viles conductas y con el respaldo, o al menos la pasividad, de jueces y fiscales. Ahora, por primera vez, parece que existe una reacción de la Administración de Justicia frente a esta conducta canalla y criminal de los que no son otra cosa que enemigos del pueblo.
Durante años, el hermano del presidente del gobierno ha cobrado un salario de la administración pública por el que no ha tributado un céntimo, a la vez que acumulaba un patrimonio inmobiliario millonario comprado con un dinero de fuente desconocida. Cuando la juez exigió un dictamen de la agencia tributaria, aparecieron los funcionarios supremos de la agencia en Extremadura para entregar un informe totalmente exculpatorio, jurídicamente penoso y reveladoramente anónimo. En circunstancias lamentablemente normales no habría pasado nada. Sin embargo, esta vez la jueza ha insistido de manera más que justificada en que se sepa quiénes estuvieron a cargo del informe exculpatorio en favor del hermano del presidente del gobierno. Es así como sabemos que se trata de los 3 altos mandos de la agencia tributaria en la región, nada menos que la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Baliño, y la delegada especial de la Agencia Tributaria en Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez. Estos 3 altísimos funcionarios, que durante años no han dudado en exprimir a gente inocente, ahora se han mostrado anónimamente sumisos a lo que más convenía al hermano del presidente del gobierno. Estos 3 buscabonus no son más que enemigos del pueblo, presuntamente, por supuesto. Y como enemigos del pueblo, tienen que pagar su conducta presuntamente irregular, presuntamente corrupta y presuntamente delictiva, a menos que los españoles estén dispuestos a consentir lo que los ingleses de 1761 no consintieron. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y no sean pánfilos, no sean necios, no sean imbéciles. Ese dinero no va a educación, ni a sanidad, ni mucho menos a seguridad ciudadana. Va, entre otras cosas, a pagar los bonus de gente como estos 3 presuntos enemigos del pueblo que han eximido de toda responsabilidad fiscal al hermano del presidente del gobierno. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.